Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada de la Biblia. Me apoyo en el libro de San Juan Bosco, Historia Sagrada. Hoy vamos a empezar hoy los Hechos de los Apóstoles. Pero antes de empezar esto, veamos un poco el final del Evangelio del Evangelio de San Juan, porque es importante. Capítulo 20 de San Juan y 21 también, al final dice esto, capítulo 20, versículo 30, mire lo que dice: muchas otras señales, milagros hizo Jesús que no están escritas en ese libro. Muchos otros milagros, señales hizo el Señor Jesús que no están escritos en este libro, el Evangelio. Y estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces es algo importante esto. Aquí afirma en su epílogo, en la conclusión, que todo no está escrito, y por lo tanto lo no escrito de las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles se llama tradición apostólica. Por eso la fe cristiana llega a nosotros de ¿cuántos modos llega la fe a nosotros? De dos modos. Primero, todo es oral. Noten esto. Primero, todo es oral. Cristo no escribió nada, los apóstoles no escribieron nada, los primeros años, después empezaron a escribir, pero no todos, de hecho. Los primeros años no hay nada escrito, no hay nada escrito. Entonces, ¿qué pasa? Predican, enseñan, bautizan, celebran los santos misterios, que es la Santa Misa. Ellos hablan de fracción del pan, bautizan, confirman. Vemos, por ejemplo, que el diácono Felipe evangelizó, bautizó a la gente de Samaria, y San Pedro y San Juan van a confirmarlos, van a dar el Espíritu Santo por la posición de las manos. Entonces, poco a poco van a escribir los 4 evangelios, pero poco a poco, porque primero fue San Mateo y el último fue San Juan. Y San Juan, dice San Ireneo, vivió en el tiempo de Trajano, y Trajano fue emperador de 98 a 117. Entonces podemos decir que San Juan vivió hasta Trajano, entonces está todavía vivo el 95, 96, 97, 98, ¿no? Bien, en el mismo Evangelio de San Juan, último capítulo 21, mire lo que dice: muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Noten eso tan importante. Muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribiesen una por una, creo que este mundo no podría contener los libros. Bueno, claro, esto es una hipérbole, una manera de hablar, de exageración, pero significa que todo no está escrito, todo no está escrito, no está escrito, y por lo tanto lo no escrito lo llamamos tradición apostólica. ¿Por qué? ¿Por qué insisto en esto? Y porque por desgracia, los protestantes nos robaron la Biblia. Son unos rebeldes de la autoridad de Cristo, porque Jesús dejó una autoridad diciendo a los apóstoles, que eran sacerdotes: quien os escucha me escucha, quien os rechaza me rechaza. San Lucas 10, 16, es muy importante esto. Y también dice a Pedro: me ama, sí Señor, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Esto también es muy importante. Ovejas y corderos, que son, viene el lenguaje bíblico, que significa son los discípulos. Es muy importante. San Juan capítulo 21, 15 siguiente: Pedro me ama, sí Señor, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Pedro por segunda vez le dijo: Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas.
por tercera vez le dijo Simón, Juan, hijo de Juan, ¿me amas? Se entristeció Pedro, porque por la tercera vez había preguntado, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Díjole, apacienta mis ovejas. Entonces, los santos, los legítimos sucesores, los apóstoles, siempre han visto en esto pastorear, significa enseñar la doctrina. Enseñar la doctrina, cuidar ovejas y corderos. En este sentido, que Pedro, más tarde, por cariño lo llamaron Papa, es padre de todos los cristianos, debe vigilar sobre la pureza de la fe de los sacerdotes, de los obispos y de todos los fieles cristianos. Entonces, en resumen, dice, todo no está escrito. Todo. Ahora, lo escrito lo llamamos evangelio, 4 evangelios, las cartas, los hechos y el Apocalipsis, total 27 libros, y lo no escrito lo llamamos tradición apostólica. En 2 Tesalonicenses 2:15, ¿qué dice San Pablo? Dice, os felicito porque están firmes en las tradiciones en las cuales fueron adoctrinados, evangelizados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Viva voz, tradición apostólica, carta es el evangelio escrito. Ahora los protestantes dicen solamente sola escritura. Mentira, todo no está escrito. En otro lugar San Pablo dice a Tito, a Timoteo, te deja ahí, te escribo esto para que sepas cómo comportarte en la iglesia de Dios. Cuando vengo, arreglo. ¿Y qué dijo cuando fue? No sabemos. Bueno, no sabemos, no está escrito. Pero lo que hizo fue hecho durante los ojos de sus discípulos, de los primeros obispos sacerdotes, y esto comunican los otros y otros. Esto se llama tradición apostólica. Por lo tanto, la escritura no es la única fuente de la fe cristiana. Noten esto. La escritura no es la única fuente de la fe cristiana, es la tradición apostólica y la escritura, las dos cosas. Entonces, lo que diferencia la católica de la protestante es que la protestante solamente sola escritura, como dicen, sola fe sin obras, otra mentira, pues sea, pobre de ellos, ¿no? Sola escritura no vale. La escritura es una ayuda para los predicadores del evangelio, una ayuda. De hecho, al inicio escribían como pequeños textos para ayudar a los predicadores. Sí. Entonces es una catástrofe. La escritura no es la única fuente de la fe. San Juan atestigua expresamente que no está escrito en el evangelio todo lo que hizo Jesús, mucho menos está escrito todo lo que enseñó. En los 40 días desde la resurrección hasta la ascensión habló Jesús con los apóstoles del reino de Dios, pero de eso bien poquísimo dice la escritura, no dice nada. Habló del reino de Dios, ¿qué dijo? No está escrito. ¿Y dónde está? En la tradición apostólica, en la enseñanza dada de obispo a obispo, de sacerdote a sacerdote, hace 2000 años. De aquí se dice claramente que la Sagrada Escritura solo contiene parte de la divina revelación hecha por Cristo. Entonces, cuando los protestantes dicen sola escritura, bien contradicen la tradición apostólica, contradicen la Biblia. Usted sabe, por ejemplo, acerca de la Eucaristía, hay muy poco, unos versículos nada más. ¿Por qué? Porque rápidamente la calumnia pagana atacó a los cristianos de comer carne humana. Sí. Cuando dice de Cristo decía que come mi carne, bebe mi sangre, pensaban que se juntaban, mataban niños, comían su carne, bebían su sangre, etcétera. Entonces, esto fue una calumnia tan grande que muy poco está escrito. De hecho, durante todo el tiempo de las persecuciones acerca de la Eucaristía había la ley del arcano, la ley del secreto. ¿Por qué en el misal tenemos la misa de los catecúmenos, la misa de los fieles? ¿Sí? Misa de los catecúmenos. Después del credo, misa de los fieles. ¿Qué significa esto? Significa que los no bautizados, catecúmenos, los que se preparan para el bautismo, eso es catecúmeno, en sentido original, no el grupo actual, los neocatecúmenos, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, los catecúmenos eran los fieles cristianos que todavía no estaban bautizados. Entonces participaban en la oración, participaban en la lectura, participaban en la predicación, de la fe, y después del credo salgan fuera.
no sabían lo que se hacía dentro. ¿Por qué? Porque solo los fieles bautizados ya sabían lo del cuerpo sangre de Cristo bajo la apariencia del pan y del vino. Por eso, misa de los fieles, ¿sí? Por ahora ya esto no es necesario, todo, aunque no bautizado participa en la misa, sigue la misa, sí, pero al inicio era algo muy secreto. Entonces decimos, en resumen, todo no está escrito, todo no está escrito. Decir solo escritura, y además, tomar una Biblia como una mitralleta y con eso hacernos la guerra, es una locura. Usted da a un pobre señor, aunque sea instruido, un libro de electrónica, no sé si podrá inventar el celular, o usted da un libro de aviones, no sé si va a empezar un pobre muchacho de 18 años inventar el motor del avión. Es fácil decir, la escritura sí es palabra de Dios, pero en la iglesia de Dios. Y en primer lugar es libro de los sacerdotes para predicar y enseñar. ¿Qué dijo nuestro Señor? Al final, vayan en todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las naciones, enseñándoles todo cuanto os he dicho. Enseñándoles. Prediquen, enseñen, bauticen. Prediquen, enseñen, bauticen. Allí nuestro Señor daba a los apóstoles el triple ministerio. Noten esto. Al decir vayan, prediquen, enseñen, bauticen, daba a los apóstoles el triple ministerio. Ministerio de magisterio, o sea, el derecho y el deber de enseñar la fe cristiana. Magisterio, el deber y misión de enseñar la fe cristiana a todos los pueblos, enseñar a todas las gentes. Entonces, ministerio del magisterio, de la enseñanza, derecho y deber de enseñar la fe cristiana. Segundo, el sacerdocio, o sea, el derecho y deber de bautizar, y en general administrar los sacramentos, bautizar todas las naciones. Entonces, el ministerio del magisterio de la enseñanza, magisterio del sacerdocio, bauticen, y el cargo pastoral, o sea, el derecho y deber de obligar a los fieles a la observancia de los mandamientos de Cristo, enseñarles a guardar todas las cosas que os he mandado. Enseñarles a guardar todas las cosas que os he mandado. Entonces, este triple magisterio nadie lo dio a Lutero, nadie lo dio al fundador de Testigos de Jehová o de Mormones o no sé, cualquier secta. No es suficiente tomar la Biblia y predicar y enseñar a su modo. Bueno, gracias a Dios, todo lo que dicen no es falso, pero mezclan, y de ahí la corrupción. Un vaso de leche y un gramo de veneno ya no vale, es un problema. Entonces, todo, dijimos, no está escrito. La palabra de Dios oralmente fue comunicada al inicio, después poco a poco va a escribirse. San Mateo va a escribir un evangelio extenso, porque es el más largo, 28 capítulos, para decir a los judíos, miren, el Mesías ya vino. Por eso dice, para que se cumplan las escrituras, para que se cumpla la escritura. El Mesías ya vino, San Mateo. De hecho, lo escribió en arameo y después tradujo al griego. Después el secretario de San Pedro va a escribir el más corto, San Marcos, 16 capítulos. Después el ayudante, secretario, podemos decir, que hizo una encuesta, de hecho, muy interesante. San Lucas va a escribir. Y finalmente, al final, cuando San Juan vio que había herejías, que había corrupción de la fe, que había gente que ya se apartaba del camino, allí escribió el último evangelio de San Juan, que empieza como una águila desde lejos, desde alto. El principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, etcétera, etcétera. Entonces, todo, dijimos, no está escrito. Los apóstoles dejaron lugartenientes, obispos, presbíteros. Capítulo 20, 28 de los Hechos, San Pablo dice a los obispos de Éfeso, el Espíritu Santo de Dios os puso obispos frente a la iglesia que adquirió con su sangre, cuídense de ustedes y del rebaño, porque yo sé después de mí, de entre ustedes saldrán lobos feroces, van a jalar tras de sí al rebaño, es decir, hacer herejías, sectas, iglesias separadas y falsas. Entonces, la fe cristiana dice, la palabra de Dios llega por la tradición apostólica y por la escritura.